Bueno, nuevamente buenas tardes chicos. Vamos a comenzar con los asuntos de esta semana, que de hecho creo que es la última semana antes de tener un receso vacacional. Pero bueno, vamos a ver. Creo que ya muchas vacaciones hemos tenido, pero bueno. eh, ¿Qué vamos a hacer en esta semana chicos? Bueno, primero quiero decirles que en el caso de las calificaciones, ustedes desde el principio del semestre les comenté que ustedes pueden ver sus calificaciones en cualquier momento. Inclusive les dije en una de las reuniones que en la plataforma, perdón, en la lista de reproducción general de mi canal de YouTube hay un video que les explica cómo ver su calificación. Entonces, esto se los comento por el hecho de que luego algunos alumnos, "No, es que usted no me ha dado la calificación, es que no me da la calificación". No, la calificación tú la puedes ver en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, a cualquier hora, ahí está la plataforma y ahí está tu calificación. Entonces, esto ya lo habíamos comentado. ¿Sí? Revisen su calificación. eh, Hay algunos que les fue bien, otros les fue mal, otros que de plano no están trabajando, no están haciendo nada y no sé si a final de cuentas estén participando o no eh, en otras materias, o cuál es la problemática, o cuál es la situación, o por qué no trabajan. Entonces, ustedes pueden checar esa calificación. Yo voy a subir calificaciones el día de hoy a plataforma oficial y todos los que hayan reprobado, sin excepción, todos los que hayan reprobado, así sea con 5.9 o un 0, todos se van a quedar en blanco en la plataforma oficial. ¿Sí? No voy a capturar calificación. ¿Por qué no voy a capturar calificación? Bueno, primero porque son indicaciones, o sea, que todos los que reprueben no se les capture, porque va a haber periodos de recuperación. No sé cuándo, no sé cómo, no sé cómo voy a diseñar yo esa parte de la recuperación, pero va a haber periodo de recuperación. Entonces, una vez que se dé el periodo de recuperación y si cumplen con todas las especificaciones que yo les dé, entonces tendrán una calificación para ese parcial. Perdón. Ahora, eh, puede ser que no nos den esa opción de recuperación y en ese caso pues habría que echarle muchas ganas, chicos, para obtener por lo menos 18 puntos. En el caso de la plataforma que yo manejo, 180 puntos, que yo trabajo sobre 100 en la suma de los tres parciales, en el total del curso. Por lo menos 180. Si tú tienes 180 o más, ya aprobaste al final del tercer parcial. Si no, entonces vas a estar reprobado. Y si estás reprobado o reprobada, pues tendrás que atenerte a las consecuencias de las acciones que sigan, ya sea un examen de regularización o un curso intersemestral. Y si lo apruebas, bueno, y si no lo apruebas, pues también ahí te vas a ir arrastrando la materia. Entonces, por favor, chicos, les voy a pedir que tienen dos parciales todavía. Les voy a pedir, por favor, que le echen muchas ganas para que puedan aprobar y no tengan que estar batallando con otras cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene 5.9, pues básicamente le faltan 12.1 puntos. O sea, sacarse un 6 y un 6.1, que tampoco es así como que la gran cosa de sacarse, ¿no? Entonces, sí les pediría que revisaran su calificación. Si su calificación está todavía, por ejemplo, si sacaron un 2 en este primer parcial, por así decirte, sacaste un 2, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que te tienes que sacar un 8 y un 8 para poder aprobar. Puedes hacerlo o no puedes hacerlo, ese ya es asunto particular. Yo ya no me puedo meter en esos asuntos. Si lo quieres o no hacer, es tu responsabilidad y es tu decisión. ¿Sí? Así es que algunos de ustedes que tienen calificación muy baja o que obtuvieron una calificación muy baja en el primer parcial,
En lugar de rendirse, pues échenle ganas para poder aprobar. Ahora, si lo que les interesa a ustedes es rendirse, bueno, está bien, también es decisión propia. O si ustedes son de los que esperan hasta que llegue un examen de regularización, o son de los que esperan que los pasen, ¿sí? Como ha sido costumbre en algunos casos con algunas personas, con algunos compañeros, bueno, pues sigan esperando porque conmigo no va a suceder, ¿sí? Yo no paso a nadie, se lo tienen que ganar. Se lo tienen que ganar con trabajo, con esfuerzo, entregando sus tareas, sus trabajos, participando en todo lo que deban de hacer. Entonces, sí échenle ganas porque hay una cantidad muy grande de chicos que reprobaron, aunque también hay una cantidad también muy grande que realmente no hicieron absolutamente nada, ¿sí? Nada, así cero, entregaron nada. Entonces, bueno, pues así tampoco se les puede apoyar, ¿no? Si te quedas con un 5.9, pues a lo mejor revisando algún asunto, alguna cosa, alguna tarea, el examen, rescatando algún punto, algún medio punto, pues puedes pasar. Pero si no haces nada, no hay forma de apoyarles, ¿no? Entonces, échenle ganas porque sí, yo no paso a nadie, independientemente de que estamos en pandemia y que es una situación compleja estar trabajando así, yo no paso a nadie. Y no paso a nadie porque esta es una materia esencial para aquellos que tienen aspiraciones de universidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te van a preguntar esto en los exámenes de admisión y porque a lo mejor en la carrera que pudieras decidir estudiar pues está relacionado con la física y si no sabes la física básica del bachillerato, pues entonces quién sabe qué vaya a pasar contigo, ¿no? Entonces me ocupa eso porque mi trabajo es apoyarlos para que aprendan y para que puedan acceder a un nivel superior de estudios y que sepan de qué les están hablando cuando vayan a ver las materias de física de la universidad. Pero bueno, listo. Esa ya es decisión propia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí va. En esta semana nosotros estamos trabajando, o bueno, en las 2 semanas anteriores nosotros vimos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento rectilíneo uniforme dijimos que la velocidad permanece constante, es decir, un objeto se mueve y su velocidad nunca cambia. Siempre se va moviendo a la misma velocidad, siempre, ¿sí? Y nos daban una sola fórmula para resolver los problemas, que es esta que tenemos aquí, velocidad igual a desplazamiento entre tiempo, esta de aquí, ¿vale? Luego, la semana pasada empezamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta parte de aquí, y nos dimos cuenta que en este movimiento tenemos 4 fórmulas para poder calcular los diferentes elementos que intervienen. Aquí solamente tenemos 3 elementos, aquí ya tenemos 5. Entonces necesitamos más fórmulas. Estas 4 nos ayudan, ¿sí? Y con estas nosotros podemos ir resolviendo. Por ahí recibí muchas preguntas por medio del Messenger de situaciones que sí me parecen un tanto complejas, un tanto complicadas y se les trató de ayudar lo más que se pudiera, pero por ejemplo me decían en algún comentario uno de sus compañeros o sus compañeras, no precisamente de este grupo, pudo haber sido de cualquiera de los tres, oiga, es que no tengo los datos. Y cuando me decían el problema, leía yo el problema y los datos estaban ahí. Entonces, chicos, honestamente, trabajamos con un repaso de matemáticas que son conocimientos que ustedes ya deben de tener o debían de tener. Fue, digamos, una cortesía de mi parte trabajar con esos conocimientos de matemáticas, porque en teoría, como ya los deben de conocer, yo no tengo por qué estarlos viendo, ¿sí? Pero también me estoy dando cuenta que muchos de ustedes no comprenden lo que leen. Es decir, leen
pero lo que leen no les dice nada. Y no se preocupan o no se ocupan en investigar o averiguar o razonar qué les están diciendo. Entonces quieren que el maestro les resuelva todo. Inclusive hasta despejarles las fórmulas y casi creo que resolverles la tarea. No, eso no va a pasar, chicos. O sea, la parte de la lectura y la comprensión, la parte de las matemáticas, ustedes ya lo deben de conocer, ya lo deben de saber. Yo no me voy a dedicar a enseñarles a leer o a comprender, tampoco a razonar, ni me voy a dedicar a ver lo de las matemáticas ya. Me voy a dedicar a la física. Entonces, que sus preguntas estén relacionadas con física. Si tú no sabes despejar una incógnita de una fórmula, pues ponte a practicar y búscale cómo aprender a despejar incógnitas de fórmulas. ¿Sí? Porque no es clase de matemáticas, chicos. Si tú no comprendes lo que estás leyendo en un problema, no es clase de español, no es de lectura, es una clase de física, donde deben de poner en juego los conocimientos que ustedes ya deben de haber adquirido. Entonces, por favor, hay que ser un poquito más responsables en ese aspecto y trabajar con lo que te está faltando. ¿Sí? Que te repito, no es mi obligación como profesor en física enseñarte matemáticas ni enseñarte español. Mi obligación es que comprendas, aprendas y trabajes con la física. Entonces, lo que te vaya faltando de matemáticas, ponte a trabajar. Pero en serio, ponte a trabajar. Porque yo no te voy a estar resolviendo, ¿sí? Tuve que estar viendo asuntos de despejes que decías, pero por Dios, o sea, ¿cómo puede ser que no pueda despejar? Es decir, ¿cómo puede ser que una persona no pueda decir que esta t tiene que pasar de este lado multiplicando? Y mensajes y mensajes y mensajes uno tras de otro. ¿Sí? Entonces, por favor, chicos, hay que chambear, ¿no? En otro caso me preguntaban, oiga, ¿por qué en un problema resuelvo la velocidad final y me da un valor y con la de velocidad final al cuadrado me da otro valor? Pues porque a final de cuentas yo creo que dejaste la velocidad final al cuadrado. Entonces no es lo mismo la velocidad final que la velocidad final al cuadrado. No es lo mismo hablar de 5 que 5 al cuadrado, porque 5 al cuadrado es 25. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todavía no despejas. Porque despejar es quitar este cuadrado y dejar la velocidad final sola. ¿Cómo lo quitas? Pues quitas este cuadrado agregándole una raíz cuadrada del otro lado de la ecuación. En realidad lo que estás haciendo es raíz cuadrada de los dos lados de la ecuación. En este lado pones raíz cuadrada y este cuadrado se va con la raíz cuadrada y te queda velocidad final. Y de este lado te tiene que quedar una raíz cuadrada de todo lo que está aquí. Y entonces ya despejaste. Entonces, por favor, chicos, a darle, porque no hay más. ¿Sale? ¿Qué sigue en esta semana? Bueno, en esta semana vamos a trabajar con este movimiento circular uniforme y vamos a trabajar con este uniformemente acelerado. Ahora, el movimiento circular uniforme básicamente es el mismo que el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el circular, pues obviamente el objeto está desplazándose en una trayectoria circular. ¿Vale? Permítanme. Perdón. Entonces, la única diferencia que vamos a encontrar es esa. En lugar de ir en línea recta, va describiendo un círculo. ¿Sí? Pero esto nos va a implicar un problema. ¿Cuál problema? Bueno, cuando nosotros trabajamos con el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos un desplazamiento en línea recta y con alguna cinta de medir podemos medir precisamente esa longitud. ¿Vale? Pero aquí
tenemos que medir esta longitud para poder aplicar la misma fórmula. Y esta longitud no es fácil de medir. Este arco circular, no es fácil de medir. Entonces, como no es fácil de medir, ¿sí?, en el movimiento circular no utilizamos la longitud, no utilizamos la distancia, no utilizamos cuántos metros hay en este recorrido, ¿sí?, que es esa distancia. Lo que hacemos en el movimiento circular, porque es mucho más fácil, es medir el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que se está generando cuando este objeto pasa de aquí a acá? Entonces, en lugar de la longitud del desplazamiento, utilizamos el ángulo, ¿vale? De manera que nosotros en el movimiento circular uniforme hablamos de velocidad angular, no hablamos de velocidad, ¿sí? Hablamos de velocidad angular. Y la velocidad angular la vamos a representar con una letra omega del alfabeto griego, ¿sí? Más o menos esto, parece una W, pero en realidad trato de que sea una letra omega del alfabeto griego. Y la velocidad angular omega es igual al ángulo que se forma entre el tiempo que tarda en formarse por este desplazamiento, ¿sí? Este ángulo teta que nosotros estamos viendo aquí, que nos tenemos representado aquí, lo tenemos que representar en radianes, no en grados, ¿ok? Esto es sumamente importante, chicos. El ángulo con el que trabajamos nosotros en el movimiento circular uniforme se mide en radianes, no se mide en grados, ¿ok? Entonces la velocidad angular es igual al ángulo en radianes entre el tiempo. El tiempo puede estar en segundos, minutos, horas, días, eso no importa, ¿verdad? Pero recuerden que en el Sistema Internacional de Unidades los segundos son los oficiales. Por eso las unidades que les pongo son radianes sobre segundo. Entonces, con esto nosotros calculamos la velocidad angular, ¿sí? Nosotros medimos este ángulo, lo pasamos a radianes y lo dividimos entre el tiempo que tardó en formarse el ángulo y ya tenemos la velocidad angular, ¿sí? Ahora, ¿cómo le voy a hacer con los radianes? ¿Por qué? Porque yo estoy muy acostumbrado a los grados cuando estoy midiendo ángulos, ¿sí? Sabemos que una circunferencia completa tiene 360 grados. La mitad de esa circunferencia pues tendrá 180 grados. Pero ¿cuántos radianes son? Entonces tenemos que convertir los grados a radianes. Y para eso tenemos esto de aquí. Sabemos en un eje, en un plano cartesiano con nuestros ejes XY, sabemos que del semieje positivo X al semieje negativo X vamos a describir un ángulo de 180 grados, media circunferencia. Entonces, 180 grados equivalen a pi radianes, ¿sí? 180 grados, este ángulo es pi en radianes, es decir, 3.141592 es lo que mide este ángulo en radianes, ¿sale? Pi radianes. Por lo tanto, si yo manejo toda la circunferencia, 360 grados equivalen a 2 veces pi radianes, 2 por pi. Entonces, con esto nosotros vamos a hacer nuestras conversiones de grados a radianes, ¿sí? 180 grados son pi radianes, 360 grados son 2 pi radianes. Permítanme. Perdón, chicos, disculpen. Bien, entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestras conversiones. Ahora en un momento más les doy un ejemplo. Luego,
Este movimiento circular tiene relación con el movimiento rectilíneo, ¿sí? ¿Cómo que tiene relación? Pues sí, si tú agarras este arco de aquí y lo enderezas, pues formas una línea recta. Entonces este arco es una longitud, ¿sí? Tiene una longitud. Que medirla, como les dije, no es fácil, pero calcularla, una vez que tenemos los datos, es mucho más fácil. ¿Cómo calculo esta longitud del arco, este desplazamiento, esta distancia? Pues la voy a calcular con esta formulita, ¿sí? La longitud del arco es igual al radio de la circunferencia multiplicada por el ángulo en radianes, ¿sí? La longitud del arco es radio por ángulo en radianes. Con esto nosotros vamos a saber cuánto mide, ¿sí?, esa longitud del arco. Y ya que tengo yo esto de aquí, yo sé que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es desplazamiento sobre tiempo. Pero este desplazamiento equivale en el movimiento circular al radio por el ángulo. Entonces, nosotros también podemos calcular la velocidad lineal de esta manera, radio por ángulo entre el tiempo. Pero si nos fijamos, este ángulo entre el tiempo es lo que conocemos como velocidad angular. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y esta es la relación que existe entre el movimiento circular y el movimiento rectilíneo, ¿sí? Esta es la velocidad rectilínea. Esta es la velocidad de este movimiento. Y esta es la velocidad angular, la velocidad que nosotros calculamos en este movimiento circular. Entonces, esta es la relación que encontramos. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. ¿En qué unidades? En metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, millas sobre hora, ¿sí? En el sistema internacional, metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se refiere esta velocidad lineal cuando nosotros estamos trabajando con el movimiento circular? Se refiere a esta velocidad, ¿sí? Cuando el objeto está siguiendo la trayectoria circular, puede ser que en algún momento dado salga de esa trayectoria, es decir, termine su movimiento circular. En el momento que el objeto sale del movimiento circular, va a salir en línea recta, va a salir formando un movimiento rectilíneo, ¿vale? Y ese movimiento rectilíneo va a salir precisamente con una velocidad. Esta velocidad con la que el objeto saldría disparado del movimiento circular, esta velocidad es precisamente la que nosotros estamos calculando aquí y la llamamos velocidad tangencial, ¿sí? Velocidad tangencial, pero es una velocidad rectilínea uniforme, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pasar del movimiento rectilíneo al movimiento circular o del movimiento circular al movimiento rectilíneo, ¿sí? Imagínate que estás enrollando un cable. El cable está tirado y forma una línea recta y tú lo estás enrollando en un carrete, ¿sí? El enrollar en el carrete implica movimiento circular, implica tener una velocidad angular. El arrastrar del cable para enredarse en el carrete implica un movimiento rectilíneo. Entonces hay una relación muy estrecha entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. ¿Alguna pregunta, chicos? De lo que llevamos hasta este momento. ¿Nada? Bueno. Vamos a ver qué pasa con esto de los radianes y cómo convertirlos. Bueno, supongamos que tú tienes un ángulo de 45 grados, ¿sí? Un ángulo de 45, es decir, que de aquí a aquí hay 45 grados, pero para poder utilizar mi fórmula de velocidad angular necesito radianes. ¿Cómo le voy a hacer? Pues es una simple regla de 3, chicos. Es decir, si 180 grados, como lo pusimos aquí, equivalen a pi radianes,
45 grados a cuántos radianes van a equivaler. Y por eso pongo una X. Perdón, despejo esta regla de 3 y esta X que divide pasa multiplicando. Este 45 que divide pasa multiplicando del otro lado, ¿sí? Y luego, como esta X se multiplica por el 180 tiene que pasar dividiendo, ¿sí? De manera que una vez que yo hago el despeje, ¿sí? Aquí están las equivalencias y aquí está ya mi regla de 3 planteada. Este pasa multiplicando, aquí está. Este 45 pasa multiplicando, aquí está. Y luego, ¿sí? Estos 180, para poder despejar la X, este 180 pasan dividiendo. Los grados se cancelan y simplemente encuentro pi radianes por 45 entre 180. Entonces, el ángulo X, ¿sí? Que en este caso va a ser el ángulo teta que estamos usando aquí, este ángulo, ¿sí? Va a ser de 0.25 pi radianes. Si yo multiplico 0.25 por pi, me va a dar este número de aquí, ¿sí? Y este es el ángulo en radianes que yo utilizaría para calcular la velocidad angular, ¿vale? Ahora, yo te recomiendo que cuando conviertas los grados a radianes, los dejes en función de pi y hasta el final, ya cuando vayas a hacer el cálculo final, pues sí ya metas el valor de pi, porque es más fácil trabajar con 0.25 pi que con todo esto que es el resultado, ¿sí? Entonces déjalo en función de pi y hasta el último, ya cuando tengas que sacar el resultado final, ahora sí ya metes el valor de pi, ¿sale? Por ejemplo, tenemos que en un movimiento circular se forma un ángulo teta de 63 grados. Y ese ángulo teta de 63 grados, ¿sí? Tarda 12 segundos en formarse. ¿Cuánto vale la velocidad angular en radianes sobre segundo? Bueno, pues lo primero pues es encontrar mi ángulo en radianes, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es tomar este despeje que hice. El valor en radianes va a ser igual a pi por el ángulo que tengo entre 180. Entonces aprovecho y hago eso. El ángulo en radianes va a ser pi por el ángulo que tengo, 63, entre 180. Y me da que el ángulo teta es 0.35 pi radianes. Entonces, yo ya puedo calcular la velocidad angular diciendo que 0.35 pi radianes, que es el ángulo equivalente a estos 63, entre el tiempo, 12 segundos. Cuando yo ya hago la operación, obviamente incluyendo a pi, me va a dar que la velocidad angular es 0.09163 radianes sobre segundo. Y esa es la manera de calcular el movimiento circular uniforme, ¿ok? Luego, me dan un dato extra, me dicen el radio vale 0.5 metros, medio metro, ¿sí? ¿Cuál será la velocidad con la que salga disparado el objeto una vez que termine el movimiento circular? Es decir, ¿cuál será esta velocidad con la que el objeto va a salir disparado? Como ya me están dando el radio, yo sé que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, como yo sé que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, simplemente sustituyo mi velocidad angular, la multiplico por el radio y me va a dar la velocidad lineal con la que sale disparado el objeto, ¿sí? Esta velocidad con la que sale disparado el objeto aquí, de forma lineal, es la que acabamos de obtener. Simplemente multiplico velocidad angular, que fue la que encontré, por el radio, que aquí está, y obtenemos esa velocidad angular, ¿vale? Y con eso, les voy a hacer más ejemplos y les voy a resolver más problemas del movimiento circular, ¿sí? Pero eso es básicamente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Sí tenemos que entretenernos un poquito en encontrar
cuánto vale el ángulo en radianes, si es que nos lo dan en grados, pues habrá que encontrarlo, pero ya tienes aquí una formulita, por así decirlo, donde el ángulo en radianes es igual a pi radianes por el ángulo que tienes en grados entre 180, ¿sí? Y ya con eso vas a encontrar tu ángulo en radianes, ¿va? Una vez que tienes el ángulo en radianes, pues tomas el tiempo, lo divides, divides el ángulo entre el tiempo y ya está, ¿vale? Ya de alguna manera ya terminaste de encontrar la velocidad angular, ¿sí? Ahora, si te dan el radio y te piden la velocidad lineal con la que va a salir disparado el objeto una vez que termina el movimiento circular, pues simplemente multiplicas tu velocidad angular por el radio, ¿sí? Y te va a dar la velocidad. Ahora, la velocidad va a estar en función de esta unidad. Aquí el radio me lo dan en metros. Si me lo dan en centímetros y yo multiplico la velocidad angular por el radio, su velocidad sería en centímetros sobre segundo. Si aquí me dan kilómetros, kilómetros sobre segundo. Si aquí me dan millas, millas sobre segundo. Entonces, las unidades de la velocidad dependerán de esta unidad del radio, ¿sí? Entonces, con eso nosotros terminaríamos este ejemplo rápido del movimiento circular uniforme, ¿sí? No hay mucho más que decir. Les voy a hacer ejemplos y de hecho en esta semana les voy a poner una tarea de este movimiento nada más, del circular uniforme, ¿sí? Regresando de sus vacaciones, chicos, van a resolver problemas del movimiento circular uniformemente acelerado y vamos a ver los temas que corresponden a 3 movimientos que van a ser 2 de ellos totalmente verticales, porque hasta ahorita hemos trabajado con puro movimiento horizontal y circular, ¿sí? 2 movimientos verticales que se llaman tiro vertical y caída libre, y vamos a ver un movimiento especial que involucra movimiento horizontal y movimiento vertical, que se llama tiro parabólico, para que por favor vayan checando en su cuadernillo y vayan investigando todo lo que puedan y chequen también en plataforma los temas relacionados con tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. Eso es lo que vamos a ver regresando de vacaciones y va a haber trabajo de todo eso, ¿vale? Además del trabajo de este movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, vamos a ver en qué consiste el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿sí? En este movimiento circular uniforme, la velocidad angular no cambia, siempre vamos a tener la misma velocidad angular. Pero en el movimiento circular uniformemente acelerado, sí vamos a tener cambios de velocidad angular. Lo que se va a mantener constante es la aceleración angular. Entonces, este movimiento uniformemente acelerado está relacionado con este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento rectilíneo tenemos estas 4 fórmulas. En el movimiento circular uniformemente acelerado también tenemos 4 fórmulas, ¿sí? Son las mismas. Son estas mismas 4 fórmulas, chicos. Si quieren ya luego lo pueden revisar. Son las mismas, solo que en lugar de tener una A de aceleración, vamos a tener una alfa de aceleración angular. En lugar de tener una VF o una VI para velocidades, vamos a tener omega F y omega I, velocidades angulares. En lugar de tener un desplazamiento o distancia, vamos a tener un ángulo θ. Eso es lo que cambia, son las mismas fórmulas, solamente que adaptadas al movimiento circular. La aceleración angular es velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre el tiempo, y nos da en radianes sobre segundo al cuadrado. Esta fórmula es la misma que esta, solamente adaptada al movimiento circular. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el movimiento circular estamos midiendo el ángulo que se forma en lugar de la distancia.
Por eso aquí en la fórmula donde originalmente en el rectilíneo tenemos distancia, tenemos aquí que poner el ángulo, porque el ángulo es igual a la velocidad angular por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aceleración angular, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La misma fórmula, ¿sí? Solo que aquí usas velocidades angulares, aceleraciones angulares y el ángulo en radianes en lugar de la distancia, ¿sí? Exactamente lo mismo, chicos. Entonces, por ejemplo, todos los problemas que resolvieron de movimiento circular uniforme, uniformemente acelerado, perdón, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que fue la tarea de la semana pasada, que venció el domingo, todos esos problemas se pueden resolver como si fueran movimiento circular. Solamente que en lugar de decirte que está describiendo una línea recta, está describiendo un círculo. Eso es todo. Son las mismas fórmulas, los despejes los tienes que hacer igual, todo es lo mismo, ¿sí? Nada más que angularmente hablando. Aceleración angular, alfa. Velocidad angular, omega, tanto final como inicial. Ángulo, teta en radianes en lugar de la distancia. Son las mismas fórmulas, ¿sale? Ahora, al igual que aquí en el movimiento circular uniforme, hay una relación entre el movimiento lineal y el movimiento circular, y lo vamos a ver con la aceleración. En el movimiento rectilíneo, mi aceleración A es Vf menos Vi sobre tiempo. Pero ya dijimos que la velocidad es la velocidad lineal es velocidad angular por radio. Entonces, en lugar de tener velocidad final lineal, yo tengo velocidad final angular por el radio, porque aquí está mi equivalencia, ¿sí? Entonces, sería velocidad final angular por radio, velocidad angular inicial por radio entre tiempo, y me va a dar la aceleración lineal. Si yo saco mi factor común, que es el radio, y dentro del paréntesis dejo lo que me sobra, pues me va a quedar radio por velocidad angular final menos velocidad angular inicial, todo eso sobre el tiempo. Y si nosotros nos fijamos, esto de aquí se llama aceleración angular, ¿sí? Velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo se llama aceleración angular. Entonces, esto de aquí es aceleración angular. Por lo tanto, la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? Así como encontramos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? De manera que nosotros podemos saber, ya cuando tenemos este movimiento uniformemente acelerado, con qué velocidad lineal va a salir, primero porque la sacaremos de la velocidad angular final, pero también podemos saber con qué aceleración lineal se está moviendo el objeto que sale de aquí, ¿sí? Con este tipo de movimiento sabemos a qué velocidad lineal sale, como aquí, porque sabemos pero también sabemos o podemos calcular con qué aceleración lineal va a salir el objeto. Esas dos cosas las vamos a poder calcular, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con estos temas? Bueno, les voy a resolver, voy a hacer un video, ya saben, les voy a hacer los videos que corresponden a solución de problemas, algunos problemas de movimiento circular uniforme, y les voy a hacer otro video aparte para resolver problemas del movimiento circular uniformemente acelerado, ¿sí? Aquí en este movimiento circular uniformemente acelerado nos falta tocar un tema que se refiere a las fuerzas, ¿sí? Es decir, la fuerza centrípeta, la fuerza que mantiene al objeto realmente dando vueltas en círculo. Eso se llama fuerza centrípeta y viene hacia el origen de la circunferencia, es decir, viene hacia adentro.
¿sí? Una vez que el objeto sale o se suelta del movimiento circular, esa fuerza nosotros la vamos a considerar como fuerza centrífuga hacia afuera, ¿sí? Como si lo estuviera expulsando del círculo. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que investigar es la fuerza centrípeta. Sin embargo, ese tema de fuerza centrípeta no la vamos a ver en este momento, porque es fuerza y nosotros estamos trabajando simplemente con el movimiento, no nos interesan las causas del movimiento. Entonces, cuando veamos los temas de fuerza, vamos a hacer un pequeño paréntesis para conocer y calcular la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta en el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿vale? También, obviamente, en el movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces, voy a hacerles esos videos resolviendo problemas de estos dos temas, ¿sí? Les voy a dejar una tarea de que está muy simple, y regresando de vacaciones les voy a dejar tarea de este movimiento y vamos a empezar a ver los movimientos que les comenté: tiro vertical, caída libre y tiro parabólico, ¿vale? Entonces, chicos, pues eso es lo que tenemos de chamba para esta semana. Aquí está la parte básica de los dos asuntos. Dense cuenta que este movimiento es igual a solo que en forma circular, y este movimiento acelerado es igual a solo que va en forma circular. Una vez que tú cortas, por ejemplo, este tramo de arco y lo enderezas, pues te va a quedar una longitud, y ahí es donde entran estas de aquí, ¿sale? Por eso tuvimos que hacer nuestras equivalencias de velocidad con velocidad angular y de aceleración con aceleración angular, para que podamos relacionar este movimiento con y este movimiento con ¿sí? Y al final del camino todo el movimiento se explica con de aquí, ¿sí? Con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Todo el movimiento básico que vamos a ver, tiro vertical, caída libre y tiro parabólico, ¿sí? Trabajan con el tiro parabólico con estos dos, ¿sale? Entonces, pues eso es todo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran expresar, alguna situación. Nada, todo en orden. Profe, Dime. en la plataforma sale una actividad que hacen aquí, pues, ¿cómo se va a hacer? Ahorita no le hagan caso. Ahorita no le hagan caso, hasta regresando de las vacaciones ya les reajusto las actividades. Tengo que estar ajustándolas constantemente por el formato de curso que tenemos ahora. Entonces no se preocupen. Hay una actividad de movimiento circular en equipo. Ya se los pondré regresando de vacaciones, ¿sí? Ahorita nada más pongan atención y estén muy al pendiente de la plataforma para ver cuándo sale la tarea del movimiento circular uniforme, solamente de les voy a poner una tarea. Regresando de vacaciones ya les pongo los demás trabajos, ya se los ajusto, ¿vale? Entonces no se preocupen de ese trabajo ahorita. ¿Alguna otra duda, chicos? Nada. A ver, dígame. Entonces ya no, bueno, hasta ahorita no hay trabajo. O sea, aún no está el trabajo. No, todavía no lo pongo, pero te lo voy a poner ya sea hoy. Yo creo que hoy, a más tardar ya a las 8 de la noche, ya debe de estar listo, ¿vale? Para que estén al pendiente de plataforma. ¿Alguna otra duda? En la página hay un cuadernillo no sobre física. Sí, lo tienes que descargar para irlo resolviendo. ¿Ese cuadernillo va a contar como actividad extra o sirve para...? Ese cuadernillo lo voy a contar en el tercer parcial. ¿Sí? Tiene valor en el tercer parcial. ¿Preguntas, chicos? ¿Más dudas? ¿Nada? Pues échenle ganas, chicos, en serio, échenle ganas. Tienen 2 parciales para recuperarse, los que andan mal. Y cuídense, por favor. Los escucho hasta regresando de las vacaciones, pero ya saben, el Messenger está abierto para que me pregunten. Sí, nada más no me pregunten 5 minutos antes de que cierre la tarea cómo se hace un problema de la tarea.
pregúntenme antes, por favor. O sea, primero batállenle un ratito y luego ya me preguntan. Que estén bien, chicos, cuídense. Nos estaremos escuchando pronto. Gracias.